Qué frustrante puede ser intentar reparar algo en la casa, pero sin la herramienta adecuada. Yo creo que en algún momento esto nos ha sucedido. Queremos arreglar algo, algo se dañó, algo sucedió en la casa y queremos repararlo y hacerlo de la mejor manera, pero lamentablemente no tenemos las herramientas que se requieren. Uno sabe qué hacer, pero simplemente no puede hacerlo porque no está la herramienta que se necesita. Ahora, dígame si es cierto o no. ¿Alguna vez han intentado desatornillar algo con la punta de un cuchillo? Levante la mano si lo he intentado hacer. Yo creo que todos en algún momento lo hemos probado, ¿no? Estamos ahí tratando, y más bien de lo que podemos lograr es insertarnos el cuchillo, ¿verdad? que lograr desatornillar lo que hacemos, porque en realidad no da, ¿verdad? O a veces viene y se quiebra la punta del cuchillo y ya arruinamos el cuchillo ahí por demás. O ¿quiénes han intentado clavar un clavo con una piedra? A ver. También, algo que, si no está el martillo, ya agarramos cualquier cosa, ¿no? Y tratamos de darle. ¿Qué pasa con esto? Podemos medio hacerle, aflojar, podemos medio empujar el clavo, pero es frustrante porque no va a quedar bien. Tenemos que ser honestos en eso. Se necesita la herramienta adecuada para que eso funcione como debe de ser. Hoy vamos a estar hablando acerca del reino de los cielos, instrumentos útiles. Y vamos a estar en 1 Corintios 15, 10. El reino de los cielos, instrumentos útiles, 1 Corintios 15, 10. Ahora, una herramienta pequeña puede hacer una diferencia enorme. Aquí lo importante no es su tamaño, sino que esa herramienta sirva para lo que fue diseñada. Puede ser que esa herramienta ya tenga años y se vea un poco derrumbrada y se vea fea y sucia, pero si la herramienta funciona para lo que se necesita, es utilizable. Puede ser que la herramienta no esté en las mejores condiciones, podemos decirlo así, pero si la herramienta sirve para lo que se debe utilizar, funciona. No importa si es cara, si es barata. Si funciona, lo podemos usar. Ahora, en el reino de los cielos sucede lo mismo. Dios no está mirando si ese instrumento es barato, si es caro, si ese instrumento sabe mucho o sabe poco. Dios no está esperando para ver si tiene mucho conocimiento, años de conocimiento, o si tiene poco de haberle conocido. Lo que importa para Dios es que funcione en sus manos. Lo que importa realmente es que sea útil en manos del Maestro, en manos de nuestro Señor. Y podemos decir sobre esto que pasa igual en el reino de los cielos, entendiendo que Dios nos ha llamado, nos ha capacitado, pero tenemos que entender algo, y es que Él no nos obliga a ser instrumentos útiles. Dios no obliga a nadie a nada. Dígalo conmigo, Dios no obliga a nadie a nada. Él hace su llamado, Él toca nuestro corazón, pero no nos obliga a hacer nada que nosotros no querramos hacer. Y podemos ignorar su llamado. Y aún con dones y talentos, podemos volvernos herramientas que no sirven para el propósito correcto. Ahora, ¿sabía usted que todos tenemos un propósito en Dios? Qué lamentable sería saber que Dios tiene un propósito para nosotros, pero nosotros ni siquiera sabemos cuál es el propósito de Dios. O en su defecto sabemos cuál es el propósito de Dios, pero nos rebelamos o vamos en sentido contrario del propósito que Dios se ha dispuesto a hacer. Debo decir que esta historia se repite muchas veces en nuestro mundo. Porque definitivamente cada persona que está con vida en esta tierra está con vida porque hay un propósito.
Lo triste es que muy pocas personas han entendido cuál es el propósito para su vida, y si lo han entendido son mucho más pocas las personas que realmente están viviendo para ese propósito en sus vidas. Personas con gran talento, personas con grandes dones, personas a las que Dios ha llamado, y lo que Dios recibe es rebeldía, rechazo, desobediencia. Y están lejos de servir para el propósito correcto, para el propósito que Dios les creó. Dentro de esto tenemos que entender, hermanos, en esta mañana, que Dios siempre toma algo imperfecto, Dios siempre tomará algo débil, incluso Dios toma algo indigno y lo convierte en un instrumento útil para su obra. Puede ser que en esta mañana usted se siente imperfecto, no hay problema. Dios no le va a rechazar, porque Él se va a encargar de irle perfeccionando. Puede ser que hoy usted se reconoce como alguien débil o insignificante. No importa que usted sea débil o que tenga pocas fuerzas, Dios también puede darle la fortaleza necesaria. Incluso puede ser que entre nosotros hayamos personas aquí que nos sintamos indignos, que por nuestra historia, que por nuestro pasado, que por nuestro pecado sentimos que Dios no nos puede usar. Inclusive en ese caso, Dios nos puede convertir en una herramienta útil para su obra. ¿Cuál es la diferencia, pastor? ¿En qué reside esto? En disposición. Esa es la palabra que hace la diferencia. Disposición. Puede ser que el imperfecto, el débil, el indigno tenga más disposición que el que se cree perfecto, el que se cree fuerte o el que se cree muy digno. ¿Y cuál creen que va a usar Dios? El que está dispuesto. Ese es el que va a usar Dios. Y ahí es donde Él se va a manifestar con su poder. La pregunta necesaria para hacernos es, ¿voy a disponerme? ¿O voy a cerrarme y volverme inútil? Si Dios mirara nuestro corazón en este momento, ¿qué está viendo en nosotros? ¿Alguien dispuesto? ¿O alguien que está cerrado? ¿Alguien que está con su corazón enorgullecido y que se ha vuelto inútil para lo que Dios quiere hacer? Pues hoy vamos a ver cómo pasamos de ser herramientas quebradas o dañadas a convertirnos en instrumentos útiles para la gracia o por la gracia de Dios. Ese es el reto para nosotros hoy. Pasar de ser una herramienta inútil y quebrada a ser un instrumento útil que Dios puede usar para su honra y gloria. Vaya conmigo allá a 1 Corintios 15:10 y lea conmigo lo que la palabra de Dios nos dice. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Repito, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tenernos aquí en esta hora. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y durante la semana has estado con nosotros y hemos visto tu mano y tu provisión. Y en esta hora venimos delante de ti, Señor, porque queremos ser instrumentos útiles. Queremos, Señor, que tú puedas tener libertad para trabajar con nosotros. Anhelamos, Señor, ver lo que puedes hacer cuando nos disponemos en fe y obediencia. Y que seamos instrumentos útiles para tu obra. Habla en nuestros corazones en esta hora. Llévanos a una comprensión verdadera de lo que tu palabra quiere mostrarnos. Y que al final de este servicio nuestras decisiones glorifiquen tu nombre. Porque te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 3 cosas que vamos a compartir hoy. Primero, el fundamento. ¿Sobre qué edificamos? El fundamento. ¿Sobre qué
edificamos. Quiero que piensen en un bisturí de un cirujano. Sabemos que un bisturí de un cirujano es una herramienta muy útil, ¿no? Pero en las manos correctas. Es una herramienta muy precisa, pero también podría ser una herramienta bastante peligrosa si no sabemos utilizarla. Pero quiero que imagine ahora ese bisturí de un cirujano en la mesa de una cocina. ¿Cómo lo veríamos? ¿Este es el lugar ideal para un bisturí? De repente podría usarse para cortar algo en la cocina, pero diría yo que más bien es un instrumento peligroso en una cocina, ¿no? Al no saberlo usar, al no tener la precisión que ese instrumento necesita, puede convertirse en algo peligroso. Ahora, en las manos de un médico, un bisturí sirve para salvar muchas vidas y es muy útil. Pensando en esto, entendemos que el uso del bisturí es para la medicina. Para eso fue diseñado. Es donde se convierte en un instrumento útil. Y entendiendo eso, hermanos, quiero compartirle en esta mañana que nuestra utilidad, usted y yo podemos ser útiles gracias a la obra que el Señor Jesucristo hizo. Y eso nos lo recuerda el apóstol Pablo, y ahora vamos a leer sobre eso. Pero quiero decirle que gracias a la resurrección del Señor Jesucristo, es que usted y yo hoy podemos ser considerados instrumentos útiles. Ahora, quiero que vaya conmigo a los versos 3 y 4, ahí en 1 Corintios 15, porque el apóstol Pablo nos recuerda algo bien importante que tenemos que considerar. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda el Evangelio. Ahora, para usted y para mí que llevamos años escuchando esto, pareciera algo insignificante. Sí, ya sé que Jesús vino a esta tierra, ya sé que Jesús murió, ya sé que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero estamos cometiendo un error. Porque no podemos menospreciar el Evangelio. Gracias a que el Señor Jesucristo vino, como celebramos hace unas semanas en Navidad. Gracias a que el Señor Jesús murió por nosotros entregando su vida en la cruz, que fue sepultado, y gracias a que Él resucitó al tercer día, es que usted y yo hoy podemos considerarnos instrumentos útiles. Ahora, no se me ofenda con lo que voy a decir en esta hora, pero si usted no ha entregado su corazón a Cristo, si usted no ha hecho de Jesús el Señor de su vida, usted puede esforzarse mucho en la vida, usted puede hasta tener éxito en esta vida, usted puede alcanzar muchas cosas físicamente y materialmente, pero quiero decirle que delante de Dios usted es un instrumento inútil. Porque como bien lo dijo el apóstol Pablo, no depende de mi habilidad, no depende de su habilidad, no depende de lo que yo pueda hacer o usted pueda hacer, sino que es lo que Cristo ha hecho en nosotros, ¿me entiende? Y es importante ver esta palabra con claridad, porque aquí el apóstol Pablo nos deja marcado que a través de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado como la Escritura lo había dicho y que resucitó, es que hoy nos volvemos útiles para Dios. Al considerar esto, al creer por fe en su resurrección y en su salvación para nuestras vidas. Nos podemos preguntar, ¿será en vano en nosotros la gracia de Dios? ¿O producirá fruto? Puedo decir que si hemos encontrado a Jesús, si hemos tenido un encuentro personal con Él, nada va a quedar sin fruto. Amén. Nada va a quedar sin fruto. En su defecto, si aún el Señor nos reina en su corazón, por más esfuerzo que hagamos, terminarán siendo nuestros esfuerzos siempre vanos.
Y me puede decir, pastor, eso suena muy duro. ¿Cómo que si yo no tengo a Jesús, todo es vano? Sí, lamentablemente sí. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es donde usted y yo entendemos lo que la obra del Señor Jesús ha hecho en nosotros. Un instrumento solo es útil si está diseñado para un propósito claro. Eso es lo que Jesús le ha devuelto a usted y a mí. Antes vivíamos sin propósito. Al conocer a Jesús tenemos un propósito claro. Y nuestro propósito no nace de nuestras habilidades. Nuestro propósito no nace de nuestra inteligencia. Nuestro propósito no nace de cuánto me esfuerzo más que el otro. Sino que nuestro propósito nos lo da el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida y vida eterna. Ese es el Evangelio. Ahora piense. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué seríamos nosotros? Si el Señor no hubiera entregado su vida en esa cruz, ¿qué sería de nosotros hoy? Lamentablemente seríamos herramientas oxidadas en un cajón sin esperanza. Eso seríamos. Esto me hace recordar que mi papá tenía una cajita de madera, de herramientas. Antes se estilaba, ¿no?, hacer cajas de madera para las herramientas. Y teníamos esa caja en la bodega, ¿verdad? Y ya habían pasado años y un día llegamos a abrir la caja de herramientas y todas las herramientas estaban oxidadas. Así literalmente seríamos usted y yo si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. La pregunta que necesitamos hacernos en este sentido es, ¿vivimos como alguien que sabe que Cristo está vivo? Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿vives como alguien que sabe que Cristo está vivo? Y digo esto, hermanos, porque si ignoramos que todo lo que somos depende y es por nuestro Señor Jesús, nosotros no estamos caminando por fe. La única forma de caminar por fe es entender la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y le digo en esta mañana, si nuestra fe no afecta nuestra honestidad en el trabajo, si nuestra fe no afecta nuestra honestidad en la vida, si nuestra fe no afecta nuestra honestidad en lo que somos en nuestra familia, entonces, ¿qué fe decimos vivir? ¿Me comprenden, hermanos? Porque yo digo, yo puedo decir, tengo mucha fe o soy un hombre de fe. Pero si eso no se ve traducido en lo que yo estoy viviendo, parece que no tengo un verdadero propósito. La vida de fe que tenemos tiene que mostrarse. Tiene que ser una realidad. Que vean nuestra honestidad en nuestro trabajo, que vean nuestra honestidad en nuestra familia, que vean nuestra honestidad en la persona que somos. Pregúntese, en tu casa, ¿eres una persona paciente? Y esto solo nos deja ver que cuando no actuamos con honestidad, que cuando no actuamos con paciencia, como instrumentos hay una desconexión de nuestro Señor. Estamos viviendo desconectados de Él. No estamos conectados con quién es realmente nuestro Dios. Y debemos preguntarnos, preguntas necesarias para hacer. ¿Qué es lo primero que gobierna mi día? Te pregunto, ¿qué es lo primero que gobierna tu día? ¿Gobierna a Dios o gobiernan los afanes? Y tenemos que ser honestos en esto, porque es la única forma de que su palabra produzca fruto en nosotros hoy. ¿Qué es lo primero que gobierna nuestro día? ¿Dios? ¿O ya entramos afanados al día? Abrimos nuestros ojos y solo lo que queda es afán. Entramos en un rol de afán en el día. Preguntémonos, ¿qué domina mi hogar? ¿Qué domina tu hogar?
¿La paz de Cristo o un desorden emocional? Sabe que en muchos hogares hoy la paz de Cristo no se vive. Solo es un revoltijo de emociones, pero no hay paz. Y el Señor quiere traer paz a nuestra vida, pero debemos realmente depender de Él y vivir para Él. ¿Cómo me ven mis compañeros de trabajo? ¿Ven un hijo de Dios o solo ven a un religioso? Porque podríamos convertir un hijo de Dios a un religioso de un paso a otro. Mi Dios le bendiga, pueden ver a Dios, o mi Dios le bendiga, pueden ver a un religioso, ¿sabía? Fácilmente. Todo dependiendo de cómo está nuestro corazón. En la iglesia, ¿soy parte del problema o soy parte de la solución? ¿Los demás hermanos pueden contar conmigo? ¿Pueden los hermanos tener confianza en mí? ¿O que soy de los que están haciendo problemas? ¿O que me cuentan algo y ya mañana toda la iglesia lo sabe? ¿Porque soy un bochinchoso? En realidad, ¿qué ven los hermanos sobre quién soy? ¿Sabe qué? El apóstol Pablo dejó de ser guiado por su pasado y por su carne y permitió que la gracia de Dios reinara en él y lo convirtió de alguien inútil a ser alguien realmente útil para la obra de Dios. Pregúntale a quien tienes a tu lado, ¿quién reina en ti? ¿Quién reina en ti? ¿El Señor o ti mismo? Seguimos. La transformación de perseguidor a servidor. La transformación de perseguidor a servidor. Hablando de instrumentos o de herramientas, sabemos que si una herramienta está en mal estado, no solo puede arruinar el trabajo, sino que también nos puede arruinar a nosotros, ¿no? Nos podemos hacer un daño personalmente. Podemos pensar en un serrucho sin filo. Podemos pensar en un martillo suelto. Nada más imagínense un martillo que no está bien aferrado a su base, ¿no? Pensar en un taladro que está girando al revés. Esto no solo no ayuda, sino que en vez de solucionar el problema puede dañar lo que ya estaba bien y terminar haciendo un problema mayor. Vaya conmigo al verso 5 en adelante para ver qué dice el apóstol Pablo, del 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Dice, y que apareció a Cefas, que es el mismo Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Y dice el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí encontramos a un apóstol Pablo siendo totalmente sincero. Primero reconociendo que él no era del grupo principal del Señor Jesús y cómo el Señor Jesús después de su resurrección fue apareciendo a las diferentes personas, y él reconoce y dice, yo fui el último como un abortivo, diciendo como que ya era lo que sobraba, se me apareció a mí, ¿no? Humildemente él se reconoce como el más pequeño de los apóstoles, pero él reconoce que era un instrumento dañado. Ahora, muchos de nosotros hemos pasado por eso. ¿O no vamos a reconocer que muchas veces hemos sido instrumentos dañados? Claro. Conocemos bien lo que Pablo está diciendo porque hemos pasado por ahí. Éramos instrumentos dañados. El apóstol Pablo reconoce que era un vaso de la ira, como menciona en otro momento en el libro de Efesios capítulo 2. Un vaso de la ira que solo hacía daño.
Nosotros tenemos un pasado en el cual vivimos lejos del Señor, que hicimos daño, que ofendimos, que lastimamos y que perjudicamos a muchas personas. Pero mire lo que dice la primera parte del verso 10. El apóstol dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por gracia de Dios soy lo que soy. Y debo decirle en esta mañana, Dios no busca herramientas nuevas en una ferretería. Dios no está yendo ahí a Novia, Cochés o a Duit para comprar la última herramienta del año y lo mejor que existe. No. Nuestro Dios busca herramientas viejas, arruinadas, que han sido tiradas al basurero. Y Él las restaura con su gracia. Y es lo que quiere hacer con nosotros si lo permitimos, así como lo hizo en el apóstol Pablo. Pero antes de ver esa parte, también tenemos que ser conscientes de algo, hermanos. ¿Un creyente puede volverse instrumento de daño? Pregunto. ¿Puede un creyente volverse un instrumento dañino para otros? Lamentablemente sí. Y lo hemos visto meses atrás, hablamos del trigo y la cizaña, dando a entender que muchas veces dentro de la iglesia podemos encontrar trigo auténtico, pero también hay cizaña que se parece al trigo, pero no es trigo. Y es lo que el enemigo utiliza para dañar a su iglesia. Pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo somos instrumento de daño en Centro de Vida? Bueno, cuando criticamos en vez de edificar. Hay un espíritu de crítica, siempre todo lo que hacemos es criticar en vez de edificar. Cuando estamos buscando dividir en vez de unir, ponemos a hermanos a pelear entre hermanos, decimos cosas a medias para crear rencillas y problemas. Podemos volvernos instrumentos de daño cuando actuamos por orgullo, nos dejamos llevar por el enojo o mostramos inmadurez espiritual. También cuando permitimos que el pecado o nuestra carne guíen nuestras decisiones. Ahí somos instrumentos de daño. Instrumentos que perjudican el reino de los cielos. Cuando esto sucede, Dios puede cumplir dentro de su plan. O Dios puede permitir dentro de su plan que por la dureza del corazón del hombre vengan consecuencias. Con tal de un instrumento deje de actuar de una manera negativa o mala. Encontramos varios ejemplos en la Biblia. Encontramos el ejemplo de Faraón que endureció su corazón y Dios lo tuvo que llevar hasta lo último, perdiendo a su hijo, para que reconociera su error y al final terminó con un corazón endurecido lejos de Dios. Vemos también al rey Nabucodonosor, al gran rey Nabucodonosor, cómo cerró su corazón contra Dios. Y por 7 años Dios permitió que él viviera como una bestia, como un animal. ¿No? Hasta que reconoció y dijo, no hay otro Dios como el Dios de Israel. ¿Qué quiero decirle con esto? No es asustarle, no es ofenderle, pero sí decirle que cuando usted y yo no nos disponemos, ¿qué va a pasar? Dios busca la manera, si tiene un plan con nosotros, para cumplir su propósito. Así que sería mejor aprenderlo por obediencia, antes de que Dios nos haga pasar una amarga experiencia para llevarnos al lugar donde Él siempre quiso que nosotros estuviéramos. La palabra de Dios con claridad dice que Dios tiene la capacidad de agarrar un corazón de piedra y volverlo un corazón de carne. Pero esto requiere una transformación dolorosa. Y una transformación que tiene consecuencias. En esta mañana, hermano, no use tu pasado como una excusa para no servir. Dios quiere que sirvamos. Así que nuestro pasado no puede ser una excusa para decir, no sirvo, o hay otros que creen que no sirvo, o no puedo, o no quiero. Es necesario dejar el pasado atrás y dejar que Dios restaure. Y considerando la historia del apóstol Pablo, Dios usó a un perseguidor de la iglesia como Pablo. Si Él puede usar al perseguidor de la iglesia, ¿no nos puede usar a nosotros?
Claro que sí. Hay que recordar que lo que nos hace útil no es nuestra perfección, sino nuestra disposición. Eso es lo que nos permite ser útil. Pregunto, ¿estás dejando que tu pasado dicte tu utilidad? ¿Qué tan útil eres por tu pasado? ¿O permites que la gracia de Dios defina quién eres hoy? Eso depende de lo que hay en nuestra mente y corazón y lo que estamos permitiendo a Dios hacer. ¿Estamos colaborando con la obra del reino de Dios? ¿O podríamos estar siendo un obstáculo o estar estorbando a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros? Son respuestas que necesitamos responder. Y por último en esta mañana, la acción, porque todo requiere acción. La acción, gracia que no es en vano. Repito, la acción, gracia que no es en vano. ¿Cuántos conocen un piano de cola? ¿Saben qué es un piano de cola? Bueno, está el piano normal, que es la cajita, ¿no? Así como un rectángulo. Y el piano de cola es el que tiene un arco que se levanta así. Se le levanta una tapa y va un poco más allá de solo el simple piano. ¿Ok? Imaginemos un piano de cola. Por lo general, los pianos de cola son una belleza, son como un arte, ¿verdad? Tienen diseños, están barnizados que parecen un espejo donde usted se asoma y lo mira en la tapa, ¿no? del piano. Son una belleza. Pero hagamos de cuenta que esta obra de arte, este piano de cola, nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar. ¿Qué termina siendo este piano hermoso? ¿Sabe qué termina siendo? Un mueble más que estorba. Y toda su belleza y todo lo esplendoroso que podría ser ese piano de cola se vuelve inútil. ¿Por qué? Porque si nadie lo puede tocar, no sirve para nada. El apóstol Pablo decidió ser un piano tocado por Dios. ¿Qué vamos a decidir nosotros hoy? Bueno, depende de cada uno. Pero yo anhelo ser un piano que Dios pueda tocar. ¿Amén? ¿Quieres ser un piano que Dios toque? Dios puede hacer de nosotros, así como hizo de Pablo, un piano para ser tocado. Pero ¿cuál fue la diferencia en la vida de Pablo? Que él trabajó incansablemente, desgastó su vida por la obra y el reino de nuestro Dios. Y vea lo que termina diciendo el verso 10. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 15:10. Pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Y qué dice Pablo? Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí podríamos decir, el apóstol Pablo se está jactando y está diciendo que él ha sido mejor que todos los discípulos y apóstoles. No. Lo que el apóstol está diciendo es, yo me dispuse para ser usado. Yo dejé todo atrás. Como cantamos ahora, mi vida dejaré atrás. El apóstol Pablo dejó todo atrás. Como dice la palabra, lo dejó todo por basura, solo para enfocarse en que su vida se tratara de Cristo. Y por eso él con autoridad puede decir estas palabras. Antes he trabajado más que todos ellos. Y aclara y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ser instrumento útil en el reino, ¿sabe qué requiere, hermanos? Requiere esfuerzo. Nuestra familia necesita esfuerzo. No podemos esperar que nuestra familia honre a Dios sin esfuerzo. Hay que esforzarnos. Como padre de familia tenemos que buscar que nuestra familia ponga en primer lugar a Dios. Como ayuda idónea, como esposa, tenemos que apoyar a nuestro marido para que en nuestro hogar se busque a Dios primero.
Y los hijos deben obedecer y someterse a sus padres para que en nuestros hogares el Señor sea lo primero. Queremos que nuestro centro de acción crezca. ¿Cuál es la clave? Trabajar. No podemos esperar que nuestros centros de acción crezcan ahí en nuestra casa, esperando nada más que los miércoles a las 7:30 la gente venga. No, hay que orar, hay que invitar, hay que invertir en las personas. Y Dios va a hacer la obra de acercar a esas personas a Él. Queremos que nuestra iglesia cumpla la misión. Igualmente, como iglesia tenemos que trabajar. Todos dando nuestro aporte, siendo instrumentos útiles según el propósito que Dios ha tenido para cada uno. Dios pone la gracia, sí, pero nosotros tenemos que poner el cuerpo. Nosotros tenemos que esforzarnos. Veíamos en el cuaderno, el versículo del cuaderno espiritual el viernes, dice con toda claridad, el labrador para participar de los frutos tiene que ¿qué? Tiene que trabajar primero. Sin esfuerzo no se ve el fruto. Sin esfuerzo no se ven los resultados. Y por eso Pablo dice, yo me esforcé, yo trabajé. Y todo esto gracias a la gracia que Dios puso en mí. Una herramienta guardada en la caja no sirve para nada, aunque sea la más fina que tengamos. La gracia de Dios es el motor. Usted y yo somos el vehículo por el cual Dios se mueve a través de nosotros. En Pablo no fue su talento. Diga conmigo, en mí no es mi talento. Dígalo otra vez, en mí no es mi talento. En Pablo no fue su fuerza. Diga, en mí no es mi fuerza. ¿Sabe qué hizo la diferencia en Pablo? Su obediencia, su disposición. En nosotros lo que va a hacer la diferencia es nuestra obediencia y nuestra disposición. Pero pastor, ¿cómo puedo ser un instrumento útil? ¿Hay alguna forma de saberlo? Para terminar mi mensaje en esta mañana, ¿qué necesitamos para ser instrumentos útiles? Primero, presentarnos cada día a Dios con disposición. Señor, aquí estoy. Yo soy instrumento en tus manos, aquí estoy dispuesto. Segundo, mantener nuestro corazón sensible a su voz. Escuchar lo que Dios tiene que decir. Y para escuchar lo que Dios tiene que decir, ¿qué hay que hacer? Ir a la Biblia. Leer y estudiar la palabra de Dios. Ahí mantenemos nuestro corazón sensible a su voz. Tercero, tener una actitud humilde. Señor, úsame. Yo sé que no valgo mucho, yo sé que no tengo mucha capacidad, pero quiero ser usado, úsame. Cuarto, perseveramos aunque haya oposición. Puede ser que haya personas que nos hagan la vida imposible y que nos estorben, pero vamos a perseverar aunque haya oposición. Quinto, sirvamos sin buscar reconocimiento. Esto se trata del Señor, no se trata de nosotros. Y sexto, Dios tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Él es el que manda. Nosotros solo somos sus siervos. Él decide cómo usarnos. Nosotros no tenemos que imponerle a Dios cómo queremos ser usados. Recuerde que nuestro rol no debe ser cuestionar. ¿Quién puede cuestionar a Dios? Lo que Dios espera es que usted y yo nos dispongamos. Y por último, no esperes sentirte listo, porque nunca vamos a estar listos. Hay que tomar riesgos. Y aunque no nos sintamos listos, si nos disponemos, Dios nos va a usar. La utilidad se encuentra en el movimiento, en acción. Hay que moverse, hay que actuar. Si ves una necesidad y tienes la capacidad, sigue adelante, esfuérzate y déjate usar por la gracia de Dios. Es Dios que nos llama a trabajar, hay que obedecer. Hermano y hermana, en esta mañana
ser instrumento útil es una decisión diaria. Todos los días tenemos que disponernos, Señor, aquí estoy, úsame. No permitas que la negligencia espiritual termine oxidando nuestra vida como una herramienta en una caja. Pablo trabajó más que todos porque entendió cuánto se le había perdonado. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Al que ama mucho o al que se le perdona mucho, ama mucho. Al que se le perdona poco, ama poco. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? Depende de cada uno de nosotros, en realidad. ¿Cuánto agradecemos a Dios con nuestro servicio? Y amigo y amiga, quizás hoy te sientes inútil, quizás te puedas sentir sin propósito, pero nuestro Señor está aquí y Él quiere restaurarte. Si decides seguirle, vas a pasar de ser un objeto perdido a ser una pieza clave para el reino de Dios. ¿Estás dispuesto a dejarte usar por el Maestro hoy? ¿Estás dispuesto a dejarte usar por el Señor? Vamos a estar en pie y oramos.